Dios, hermanos. Si tiene su celular por allí, vamos a apagarlos, ¿verdad? A menos de que usted grabe el mensaje, siempre lo ha anunciado así, ¿verdad? Para que de repente no vaya a sonar por ahí algún teléfono, ¿verdad? Es una bendición poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar, hermanos, en el libro de Efesios. Queremos saludar también a los hermanos, ¿verdad? Que están en sus hogares. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, cuiden su hogar, ¿verdad? Su familia, sus hijos, cuídense mucho, hermanos. Vamos a mirar Efesios capítulo 2. Hay un versículo aquí, hermanos, Efesios capítulo 2, un versículo que vamos a estar mirando aquí, versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1. Si lo encuentra puede decir un fuerte amén, hermanos. Y dice así la palabra de Dios, Efesios 2:1. Dice aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otra vez dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice aquí, en vuestros delitos y pecados. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor Padre, por esta bendición que nos da de poder estudiar tu palabra. Seas tú con nosotros, Señor, y nos hables y nos enseñes, Señor, nos instruyas con tu palabra. Danos humildad, danos sencillez, buen espíritu para recibir tu palabra con gozo, con ánimo, y poder salir bendecidos, edificados, animados, y, Señor, para poner por práctica, por obra, Señor, su palabra. Se lo rogamos y se lo pedimos, Señor, que usted obre en la vida de cada niño y cada joven y cada adulto de nuestros hermanos aquí, en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén. Queremos hablar, hermanos, acerca del espíritu de vida. El espíritu de vida. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dio vida. Nos dio vida. Y vida en abundancia. Nosotros que en otro tiempo estábamos muertos, aquí lo dice el versículo, estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios nos hizo vivir. Dios, hermanos, nos dio vida, nos resucitó. Estábamos muertos, viviendo estábamos muertos. En veces es difícil pensar en eso, ¿verdad? Pero Dios, estando nosotros muertos, ¿verdad? Nos dio vida, nos dio vida. Tocamos un punto el domingo pasado, ¿verdad? Acerca de eso. Los discípulos estaban pescando pescados vivos y morían, ¿verdad? Los pescados. Pero el Señor Jesucristo les dijo: ahora seréis pescadores de hombres. Ahora entonces pescaban pescados muertos para que vivieran, hablando de hombres. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y de Él está hablando aquí, nos dio vida y vida en abundancia. Nosotros que en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. Miramos también, hermanos, San Juan capítulo, bueno, si quiere mirarlo, pero se lo voy a leer, me lo sé de memoria. San Juan 10:10 nos dice allí, hermanos, San Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Está hablando de el diablo, Satanás, o el cucuy, ¿verdad? Esos que todos le tienen miedo, los que dicen que piensan que tiene cuernos y que tiene una colota larga y que es de color rojo, o otros lo visten negro, ¿verdad? Que no es así. Pero no vino el ladrón, dice, no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y el Señor Jesucristo dijo: pero yo he venido para que tengáis vida y que la tengas en abundancia. Entonces, por una parte, hermanos, el diablo nos tenía atados, aprisionados, muertos. Vivíamos, ¿verdad? Bajo la dirección de Satanás, del diablo. Viviendo y siguiendo la corriente, lo mismo que toda la gente, que todos los demás. Pero el Señor vino y nos encontró y nos salvó, nos redimió. Estando muerto, nos dio vida y nos dio vida en abundancia. También San Juan 6:51 nos dice allí que el Señor Jesucristo mismo hablando y diciendo, San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno, no importa quién sea la condición en que esté, si va siguiendo la corriente de este mundo, en los pecados y la maldad de este mundo, no importa quién sea, dice, si alguno, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, está hablando de él mismo, de su cuerpo. En otros pasajes dice que el ser humano tiene que comer el cuerpo, y no está hablando de una hostia, ¿verdad? Como la comíamos antes, ¿no? Está hablando de entregarse a Jesucristo y pedirle la salvación de su alma, pedirle que entre a su corazón y que perdone sus pecados y que le dé vida eterna. Aplicar la sangre de Jesucristo a su vida para que venga el Espíritu de Dios y le salve y le perdone, y no para que esté brincando y saltando. No, el Espíritu de Dios es en orden, es ordenado. Tú recibes a Cristo, le pides perdón por tus pecados y Él viene a tu vida, Él viene a tu corazón y te dirige y te controla. No te pone todo loco a brincar y a saltar y a echar espumarajos, no. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es ordenado. Entonces, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cualquiera que comiere de este pan vivirá para siempre, dice. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo doy por la vida del mundo. También ahí más adelante en San Juan capítulo 10, en los últimos versículos, dice que yo mismo pongo mi vida por mí mismo, nadie me la quita, dice, yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces por eso me ama el Padre, dijo Cristo, porque yo pongo mi vida. Entonces vamos a hablar, hermanos, acerca del espíritu de vida. Dios nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados, y nos dio vida en abundancia. Número uno, hermanos, punto número uno. El Espíritu de Dios es el que da vida. Punto muy claro, hermanos, firme, y es palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el que da vida. Nada más puede dar vida en esta tierra. Nadie más puede dar vida, solamente Dios, solamente por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que da vida. Juan 3:17, el Señor Jesucristo, Él dijo allí, San Juan 3:17, vamos a mirar este versículo, porque es base, fundamento aquí. San Juan 3:17, me encanta este versículo, hermanos. Juan 3:17. El Señor, hermano, nos dio vida estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice aquí, hermano, San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo, está hablando de Jesucristo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no. No envió Dios a su Hijo para echar a perder al mundo, no. Lo envió para salvar al mundo. Lo envió para que aquellos borrachitos, o aquellos drogadictos, o aquellos perdidos, ¿verdad?, pudieran ser rescatados, pudieran ser salvos, pudieran recuperarse, ¿verdad?, su vida, para dar vida al vino. Dice, no vino para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense lo que dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado. Y no es, hermano, cuando una persona dice, pues yo creo en Dios, todos creen en Dios, no está hablando de nomás confesar y decir yo creo en Dios, no. Está hablando de recibirlo en su vida, entender que es perdido, pecador, reconocer que Dios es el único que le puede salvar y aplicar la sangre a su vida, pedirle perdón por sus pecados, reconocer realmente, así como el malhechor, él dijo, Señor, acuérdate de mí. Lo que le está diciendo al Señor, le está diciendo, Señor, yo soy pecador, he pecado, merezco morir, merezco ir al infierno, pero acuérdate de mí, Señor. Necesito ser salvo, necesito que me perdone, necesito que me des salvación. Y aplica la sangre de Jesucristo en su vida.
le invita a su vida y es salvo. Dios le salva, Dios le perdona. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Acuérdense, el otro malhechor, ¿verdad? Uno de los malhechores dijo, si tú eres, ¿verdad?, el Cristo, desciende de la cruz, si tú eres el Cristo, ¿verdad?, le dijo. Entonces, porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el punto número 1, hermanos, el Espíritu de Dios es el que da vida a todo aquel que cree en él. Número 2, Dios, hermanos, Dios nos dio de su Espíritu. Había un propósito. Dios nos dio de su Espíritu, hermanos, para un cambio de vida. Dice Efesios capítulo 2 versículo 1, y Él os dio vida, Él nos dio vida estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados. Entonces Dios nos dio de su Espíritu, a usted y a mí, para un cambio de vida, hermanos, para que fuéramos diferentes. Dios no nos dio de su Espíritu, hermanos, y aparte es que el Espíritu de Dios no se puede contradecir, y el Espíritu de Dios no está de acuerdo, hermanos, en la maldad, en la inmoralidad, en el pecado. Dios nos dio de su Espíritu para que nosotros fuéramos diferentes, para un cambio de vida. ¿Y cómo va a suceder esto, hermanos? Allá en San Juan 6, 63. Juan 6, 63. Juan 6, 63. Él nos dio vida a nosotros, pues, estando muertos en delitos y pecados. Y nos dio vida en abundancia, hermanos. Vida abundante. Dios nos dio de su Espíritu para un cambio de vida. Este es el punto número 2. Punto número 1, hermanos, es que el Espíritu de Dios es el único que da vida. Punto número 2, Dios nos dio de su Espíritu para un cambio de vida, para que fuéramos diferentes. Juan 6, 63. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice aquí, el Espíritu es el que, ¿qué, hermanos? Es el que da vida. No hay nada más que puede dar vida. La carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, dice, son espíritu y ¿qué, hermanos? Son vida. San Juan 5:39 también él dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros, o sea, a ti, Pedro, María, José, Ramón, a ti te conviene leer las escrituras, porque en las escrituras yo he dejado escrito, y la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu bendito de Dios, usando a los santos hombres de Dios, yo les dije que escribieran lo que tenían que escribir y lo que el ser humano necesitaba. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra de Dios, hermanos, por la palabra de Dios, por medio de su palabra, Dios nos dio de su Espíritu, hermanos, para un cambio de vida. Y en la palabra de Dios es el manual, la Biblia es el manual que a mí me dice cómo vivir, que a mí me dice, me enseña, me instruye qué hacer, cómo hacerle y cómo vivir, cómo comportarme, cómo dirigirme, cómo debe de ser mi actitud. Y número 3, el propósito de Dios, hermanos, al darnos de su Espíritu, fue, hermanos, para vida. Porque el Espíritu es vida, hermanos. Porque Dios vive. Él nunca muere. Él nunca muere. Él es eterno. Y Él, al darnos de su bendito Espíritu, hermanos, Él nos dio vida. Gloria a Dios. Porque fue gratis. No tuvimos que hacer nada. No, hombre, yo pensaba que ya la tenía hecha, porque yo no mataba, no robaba, alguna mentirilla, a lo mejor, pero no me creía tan malo.
me hicieron que me acordara ahorita de unos muchachitos que estaban jugando afuera del templo, ¿verdad? Y estaban jugando ahí, traían un perrito. Y ya era hora del servicio. Ya ahí viene el pastor, ¿verdad? Y, ¡hey, niños! ¿Qué están haciendo aquí? Y, oh, pastor, aquí tenemos un perrito tan bonito y el perrillo ahí, ¿verdad? Oh, no, está bonito el perrito. Pero ya vámonos, ya es hora del servicio, vamos a empezar. Y, no, pastor, estamos aquí, estamos regalando este perrito porque tenemos un perrito aquí y se lo va a ganar el que, se lo gana el que nunca ha echado una mentira. ¿Cómo? No, niños, es más, miren, ¿saben qué? Vámonos al servicio, dice. Es más, niños, cuando yo era niño, yo nunca eché ni una mentira. Pastor, usted se ganó el perro, lléveselo. No le llaman el chiste, ¿verdad? Algo así iba. Me lo contaron y bueno. No, yo no soy bueno para los chistes, bueno. Mentirillas, ¿verdad? Mentirillas. El propósito de Dios al darnos de su espíritu para vida. No solamente, hermanos, para tener un cambio en nuestras vidas, pero también, hermanos, para sembrar un buen espíritu. ¿Sabía usted, hermanos, que lo que el hombre siembra, eso cosecha, como dice allá en Efesios? Y Efesios capítulo 6, vamos a mirar este versículo, creo que es el último. Aquí terminamos. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 8. Dice: a ver, permítame un poquito. No, creo que es Gálatas, hermano. Sí. Gálatas 6, 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea que todo lo que es conforme a la carne, estamos hablando aquí del ser humano, el cuerpo corrupto, se siembra en la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, Dios nos dio de su Espíritu Santo, para que cambiemos, pero también para darnos vida, para que haga algo bueno en nosotros, porque de otra manera no merecemos el Espíritu de Dios, que Dios nos dio por su misericordia y su gracia, hermanos. Y entonces ahora, hermanos, nosotros, si tú siembras cosas buenas en tu vida, vas a cosechar cosas buenas. Si le damos el control de nuestra vida al Espíritu de Dios, es el que nos va a dirigir, es el que nos va a controlar. Si le damos rienda suelta a nuestro enojo, cuando explotamos, se encienden las cosas, se alteran las cosas, al último golpeamos, al último maltratamos, al último somos otras personas, somos unas bestias, unos animales que no tienen control ni rienda, y decimos unas palabrotas y explotamos. Ese es el ser humano, esa es la carne. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, es el que controla, es el que da entendimiento, carácter, madurez, para no dar rienda suelta a nuestro espíritu y tener más control. Es el que nos controla. Dice: hey, mira, hey, cálmate. Un buen espíritu, sembrar un buen espíritu, tener una buena actitud. Cuando hay un buen espíritu, hay una buena actitud. Cuando hay un buen espíritu, todos quieren estar alrededor de ti, ¿verdad? Un espíritu afable, un espíritu suave, un espíritu dulce.
Pero cuando alguien tiene una mala actitud, un mal carácter, un mal espíritu, oh no, pues no, ¿sabes qué? Vámonos de aquí mejor, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios nos fue dado, hermanos, para un cambio de vida, y Él nos da vida. Entonces, no solamente nos da un cambio de vida, pero también, hermanos, se siembra un buen espíritu. Sembramos un buen espíritu, tenemos una buena actitud, tenemos un buen espíritu compasivo, misericordioso, porque muchas veces tú tienes compasión de otras personas, porque ya ahora es Dios quien produce en ti esas cosas. Tener un espíritu, hermanos, suave, agradable. Y bueno, allí, nota muy importante, en el versículo, aquí terminamos, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, hermanos, ¿queremos cosas buenas para nuestra vida? Hay que sembrar cosas buenas. Amén. Hay que sembrar una buena actitud. Que si alguien hizo algo malo, bueno, no hay que perder el control, no hay que empezar a gritar y hacer una cosita así, hacer un escandalote, ¿verdad? Y no hay necesidad de eso. Tener control de su espíritu y sembrar cosas buenas, porque esa sí es la dirección de Dios. Acuérdense cuando la iglesia primitiva, hermanos, estaba en su mero tiempo de avivamiento y predicaban la palabra de Dios, y el Espíritu el Espíritu dijo a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Les dijo, miren, prepárenme a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? Para la obra a la que tengo algo especial para ellos, prepárenme a estos. Y les impusieron las manos, oraron por ellos y los despidieron. Entonces hay un plan, un propósito. El Señor quiere que sembremos cosas buenas, y podemos hacerlo, hermanos. Podemos hacerlo. Todo depende de ti, todo depende de mí. Entonces dice ahí la palabra de Dios que porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Cosas buenas. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a pedir a Dios de su bendición. Gracias.